Yo traté de restaurar siempre. Traté, pero ya tenía lastimado el corazón por mis decisiones. Y fue aquí en este tiempo donde mi hijo todos los fines de semana se quedaba conmigo. Qué Y yo increíble. trataba de ganarle un día Qué más. hermoso. Trataba de ganarle un día más para que se quede conmigo. Y, y en este lapso yo tuve una recaída. Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera. Y estamos felices de compartir este tiempo y más cuando vemos nuestra realidad y descubrimos que hay situaciones que nos sorprenden. Hay situaciones como de repente escuchar a los chicos que sí, vivimos con el papá, pero yo me acuerdo que una vez le decía a un adolescente, estaba tan enojado con sus padres, y claro, la pregunta fue, bueno, ¿ya hablaste con tus papás? Y ¿sabes qué me impresionó su respuesta? Dijo, pues sí. ¿Y qué te dijeron? No, yo no dije nada. Solamente ellos hablaron y nunca me escucharon. Ujú. Y me sorprendí. Yo creo que aprendí a ser mamá escuchando a los adolescentes, dándome cuenta que tantas veces como papás, en lugar de escuchar, hablamos, imponemos, les tomamos las decisiones sin darnos cuenta que es al revés. Entre más logre escuchar a mi hijo, más tendré el corazón de mi hijo. Y mientras más lo escuche, más derecho tendré de que él escuche y obedezca lo que hablo. De ahí la importancia. Y por eso, cuando vemos en la historia que hay naciones que se han considerado en orfandad, como Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Ruanda en la Guerra Civil. ¿Y será que nuestra generación enfrenta una situación de orfandad? No estamos en guerra, pero ¿será? ¿Cómo son los frutos? Es decir, esos ejemplos que diste de guerras, pues lógicamente es porque los hombres, que son los que van al frente de batalla, pues morían, ¿verdad? Daban sus vidas. Entonces había, por lo tanto, una problemática de orfandad en esas naciones. Pero hoy en día se vive otro tipo de guerra, ¿sí? Que es la guerra en cuanto a lo moral, al abandono del hogar, a la falta de paternidad, aún estando los papás presentes, pero no hay un ejercicio correcto de la paternidad, o dicho de otra manera, una paternidad irresponsable. Qué fuerte. Y por eso, y esto es algo mundial, ¿verdad? Claro. Y nuestro país, Digamos que es un Ecuador, problema generacional. claro, nuestro país no está exento y se han agregado otros factores como la migración, ¿verdad? Porque las familias se dividen. Madres Y adolescentes. madres adolescentes y también abandono de los hogares. Y por eso hemos querido abordar esto, que es muy importante, de alguien que pues ha vivido como joven desde su niñez, juventud, toda esta problemática vivida en carne propia. Y porque también como hijo es un aspecto, pero también como padre, ¿verdad? ¿Y cómo restaurar Exactamente. esa paternidad? Y tenemos el gusto de contar aquí con Eduardo Silva. Él es líder, pastor, y pues él tiene en su corazón. Y lo hemos oído en las calles, porque él está al frente también de este ministerio Aliento en las calles, y lo hemos visto ahí, prácticamente en lugares públicos, a abrir su corazón y hablar lo que dice la palabra, ¿no? Volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Eduardo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y tomando esto que dice la palabra, de volver los corazones, ¿por qué te apasionaste o te apasiona tanto esto de que se vuelvan los corazones? Gracias, pastores, por la invitación. Y todo esto nace por la falta de paternidad. Cuando no hay conexión entre padres e hijos, hay deshonra. Y cuando hay deshonra, hay maldición. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Entonces, Y esa deshonra nace por el dolor de los hijos, porque una ausencia que lastima. O sea, no hay rebeldía gratis, sino nace por la herida.
Es que muchos hijos fueron productos de abandono, migraciones, padres que abandonaron a su hijo, hijos fuera del matrimonio. Entonces, por ende, sienten el rechazo de su padre, aún de la sociedad, y por ende hay esa rebeldía dentro de ellos, ¿no? Inconscientemente piensan que todo el mundo está en contra de ellos. El dolor. Se siente. Entonces, claro, uno cuando, por ejemplo, uno trata de abrazarle a alguien, aún son fríos. Sí, Yo como un también era árbol, frío, como un claro. árbol. En las calles ha pasado eso muchas veces, que uno va y ministra el abrazo a una persona y ellos son así, pero bien fríos. Pero hay abrazos que levantan muertos, hay abrazos que resucitan a las personas. Y creo que el entender todo eso, cuando Dios me mostró acerca de que la falta de paternidad es lo que necesita, o entramos en este tema de drogas, alcohol, pandillas por la falta de paternidad. Déjame aclarar porque tal vez amigos digan, a ver, espérame. Bueno, lo que pasa es que Edu trabaja con un ministerio que es Aliento en las Calles. Este ministerio va a las calles deliberadamente buscando a las personas que viven en las calles, trabajan en las calles, tienen problemas de alcohol, de droga. Entonces, de ahí viene el que abrazas en la calle y como que dije, bueno, no es que voy caminando y abrazo a alguien. No. Es porque deliberadamente se hacen Hay eventos. esa necesidad. Se provoca un ambiente en el que podamos tener la libertad de poder decir mucho gusto, soy Claudia, y dar un abrazo. Sí, casi por lo general después de hacer un evento, la música, el graffiti, los payasitos. Como que se rompe el hielo. Sí, es del enganche, solamente es para poder llegar estratégicamente al corazón de la persona. Porque como es en las calles, muchos se quedan viendo, ay, qué bonito cómo hacen los malabares, ay, qué bonito. Pero no saben que más adelante llegamos con el mensaje. Ajá. Entonces ahí es cuando decimos, permítenos darte un abrazo, porque el abrazo del Padre restaura vidas, restaura familias. Entonces eso es lo que hacemos pues en las calles, llevar el mensaje. Y yo veo aquí algo que va de la mano, que no hay un concepto, o sea, no han vivido los niños, jóvenes, no tienen claro lo que es la autoridad, un rol de autoridad, pero desde luego correcto, ¿no? Si no estamos hablando de autoritarismo, sino de una autoridad, pues de un liderazgo a la manera de Jesús, ¿verdad? Un liderazgo de servicio, de entrega, nosotros siempre definimos autoridad a ayudar a crecer, nos gusta ese concepto. Entonces, los niños y los jóvenes o no han tenido autoridad o han tenido una autoridad errónea. Que está ligado a que no ha tenido una paternidad, y entonces ellos crecen pues así nomás, como se dice, a la buena, ¿no? Dicen a la buena de Dios. Y lógicamente ahí es donde pues, se involucran en cosas ilícitas, incluso en delincuencia. Entonces, y todo lo que sea autoridad, lo rechazan. Si alguien les dice el profesor, aún el policía en la calle, etcétera, le quiere decir algo, lo rechaza totalmente. ¿Cómo restaurar ese concepto de autoridad en las nuevas generaciones y en ese ambiente en el que muchos salieron porque realmente había una ausencia de paternidad, pero también había una autoridad mal ejercida o ausencia de autoridad? La falta de paternidad viene a crear algo, falta de identidad en el joven. Cuando uno no tiene identidad, es donde trata de reflejarse como el tal o el más que influencia. O se vuelve un clon de otro. Ajá. Entonces no tienes una identidad definida y quieres ser como los demás. Entonces aquí es donde cuando una persona empieza a entender y saber quién es, empieza a restaurar eso Dios en nosotros. Porque cuando llegamos a Cristo, lo primero que Dios nos hace entender es que somos hijos de Dios. Eso es hermoso. No. Y cuando somos hijos, pues entendemos que Él es nuestro Padre. Claro. Y por ende, pues si Él es mi Padre y yo me convierto en su hijo, empiezo una relación tan bonita para yo poder recibir de su amor. Ahora que yo tengo amor, puedo entregar amor, puedo dar amor. Claro, y hay algo que yo he aprendido, que cuando llegamos al Señor, claro que creemos que somos hijos de Dios, lo recibimos, lo entendemos, lo sabemos,
pero la única manera de vivirlo es pasando tiempo con el Padre. Ujú. O sea, la identidad nace de la convivencia. Nuestros hijos, a pesar de que viven fuera, 2 de ellos, el mayor ya 12 años viviendo fuera, el menor unos 6, tal vez, no, 8, ya viviendo fuera. Sin embargo, hay una identidad fuerte, porque establecimos una historia desde que estaban en el vientre, siempre, y aunque vivan lejos, establecemos ese puente, y es ahí donde nosotros, primero como hijos de Dios, tenemos que intencionalmente buscar tiempos para conocer a mi Padre y para desnudarme ante Él, y luego como padres, deliberadamente hacer citas con mis hijos, irme a tomar un café con mis hijos. Si son pequeñitos, irme al parque a platicar, a jugar. Necesitamos ejercer la paternidad en lo recreacional también. Y Eduardo, tú viviste, es decir, esta problemática primero como hijo. Ujú. Es decir, no tenías una relación correcta con, no sé si con los dos o solo con tu papá, o más con tu papá. Y al vivir esto, ¿hubo algún momento en tu vida donde se restauró la relación? A lo mejor no por iniciativa de él, sino tuya como hijo, porque ese es un punto que a mí me gusta abordar. Es decir, a veces los hijos están esperando que papá tome la iniciativa, Claro. pero y si no, pues como hijos también nosotros podemos tomar iniciativas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Me partió el corazón cuando mi papá llegó tomado a la casa. Lo había comentado antes que yo un día le invité a mi papá a la iglesia porque Dios me hizo a mí libre de todos estos vicios, y cuando mi papá llegó así me partió el corazón. Entonces tomé esa iniciativa de invitarle: papi, vamos a la iglesia, vamos. Y fue así como él me acompañó. Y él, claro, él no recibió amor de su padre de una manera expresiva. Claro. Por ende, mi papá a mí tampoco me abrazaba o era muy expresivo. A lo mucho creo que llegó a hacer una palmadita en el hombro. Wow. Pero cuando llegó Cristo a nuestras vidas, lo restauró todo. Porque primero, miren, o sea, es loco porque Dios me da a mí de su paternidad. Y hoy imparto eso en mi papá. Wow, Qué como impresión. hijo. Como Sí, hijo sí. imparto a mi padre Claro, porque fuiste paternidad. el primero de la familia. Y fue así que yo empecé a abrazarles a los dos, a mi padre y a mi madre. Bueno, mi mamita siempre fue un poquito cariñosita, pero también tuve esa ausencia porque trabajaban los dos. No los juzgo, yo los amo. Claro. Y es porque no teníamos ese conocimiento de Dios. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas, primero a mi vida, empiezo a impartir esto en ellos. Lo que yo recibía en la intimidad con el Padre. Recibía todo y les impartía, les abrazaba, les besaba, y ya salíamos juntos. Y fue rompiéndose eso, poquito a poco. Hoy en día ya no me hace falta acercarme. Mejor ellos me dicen: ven, abrázame. Sí. Sí. Y aquí está implícito que perdonaste primero. Claro, perdoné porque tuve que o sea, cuando entendí esto, tuve que perdonarlos, a pesar de que ellos no lo hicieron intencionalmente. O sea que de alguna manera, qué importante es que independientemente de que quizás como niños, no quizás, como niños, pues no somos responsables del modelo educativo que nuestros padres tuvieron con nosotros. O sea, yo no soy responsable si mi papá era autoritario, yo no soy responsable si mi papá era ausente, si no era trabajador o si era, en este caso, que tomaba, en fin, cuántas cosas, pero al conocer a Dios, soy responsable de cómo reacciono. Y la libertad está en reaccionar perdonando. Y en ese perdón inicia la restauración. Y lo viviste como hijo, de tal manera que ahora toda tu casa es cristiana. La restauración es volver al diseño original de Dios. A través del perdón encontraste el camino. Pero ahora cuéntanos, ¿cómo lo viviste como padre? ¿Qué es más difícil? ¿Como hijo o como padre? Creo que como padre. ¿Cómo fue? Yo también lo pensaría. No, y porque fuiste papá muy joven, a los 19. Sí, a los 19 Ni años. sabía yo ser fui papá, todavía olías a pañales. No sabía ser papá. Por eso creo que cometí muchos errores, porque sufrí esta separación desde muy temprana edad, a los 21 años, cuando mi hijo tenía apenas 2 añitos. Oh. 2 añitos.
Y fue muy, muy pequeñito. Y en el proceso, porque uno conoció de Dios y yo quería todo del Señor. Y claro, hubo esta separación porque creo que hubo este yugo desigual. Porque no pensaba como yo pensaba. Y fue muy, muy chocante y todo esto. Y mi hijo se fue a vivir con la mamá de mi hijo. Claro. Entonces yo los fines de semana lo que hacía era ir a verle. Claro. Pero dentro de este proceso también hubieron muchas cosas, porque yo a ella sí la traicioné muchas veces. La traicioné muchas veces Finalmente tú rompiste y su más corazón adelante también coseché lo que un día sembré. y tocó Y en sufrir. este proceso fue eso, que yo digo, vino una boca de serpiente por ahí y a ella le habló. Entonces yo ahí doblé rodillas y Dios me dijo que iba a hacer justicia de mis adversarios. Y claro, lo hizo porque terminó bien mal todo eso. Y en este proceso, porque me costaba a mí también ir a un lugar donde sabía que estaba ella con otra persona y mi hijo allí. Ujú. Entonces, el ir a ver a mi hijo todos los viernes en la noche y pasar conmigo el fin de semana, fue este tiempito donde yo gané el corazón de él. Mm. Gané el corazón de ¿Cómo él. lo recuperaste? Dios me dijo que no meta mis manos. Dios me habló clarito, recuerdo, en la célula, en la casa, el líder leyó y Dios le dijo a Josué y Caleb, cuando vean a sus enemigos no les digan nada, que yo voy a hacer que entre ellos se confundan. Eduardo, cuando les veas, no les digas nada, que yo voy a hacer que entre ellos se confundan. Para cortar la historia, después de unos 6 meses se separaron y ella consiguió otra persona. Yo traté de restaurar siempre. Pero ya tenía lastimado el corazón por mis decisiones. Y fue aquí en este tiempo donde mi hijo todos los fines de semana se quedaba conmigo. Qué Y yo increíble. trataba de ganarle un día Qué más. hermoso. Trataba de ganarle un día más para que se quede conmigo. Y en este lapso yo tuve una recaída. No. Porque me sentía solo. No. Regresé donde mis amigos, los 120 muchachos. Oh, qué loco. Y fue ¿Qué edad duro. tenía tu hijo? 2 añitos y medio, o sea, porque fue en este lapso En de ese 6 meses de lapso. conocer de Cristo, de estar bien y paso la prueba, que no la pasé. Ujú. Y tuve una recaída bien dura y me costó 6 meses para tratar de levantarme, no. 1 año para tratar de levantarme, no. 1 año y medio, no. Fueron 2 años, pastores. Qué En esta fuerte. perseverancia, yo me iba a la iglesia a veces, después de una buena resaca, me iba hacia la iglesia. Pero y muchos me juzgaban, porque me decían, ¿cómo vas a venir hacia la iglesia? Y yo dentro Aunque de era mí, peor no ir. no, yo sabe qué decía dentro de mí. Dios, un día tú me hiciste libre y lo puedes volver a hacer. Yo no iba por la gente, nunca fui por la gente. Yo fui por Dios y a los 2 años Dios me hizo libre. Para la gloria de Dios, hoy ya son 15 años sin alcohol, desde aquella vez. Y recuperaste el Ay, corazón de tu hijo. Allí fue, No porque obstante que estaba pequeñito. porque empecé yo a darle un mal ejemplo. Ay. Y era y tu pequeñito. ex esposa tenía toda la razón si no te lo quería dar. Claro, pero fue aquí donde doblé tanto mis rodillas que Dios me hizo justicia, me ayudó y a la final mi hijo se quedó conmigo. Le volví a ganar porque un día un líder me encontró, lo agradezco mucho. Recuerdo que mi líder, Patricio Mera, él me encontró un día en esos días de locura y me hizo reflexionar, me hizo volver al corazón del Padre. Me puso 3 ejemplos, Sansón, Pedro, El hijo pródigo. Sansón, Pedro y el otro fue Judas. Los 3 cometieron errores, pero solo Pedro obtuvo las llaves de los cielos. ¿Cuál de los 3 quieres? Y Eduardo, me quedo con esto. Si tú quisieras que un día tu hijo llegue en tu mismo estado. La respuesta fue no, hermano. Claro. Entonces, Cambia. dale el Claro. ejemplo. Esas palabras transformaron mi vida. Wow. Espérame. Muchas cosas que vivimos como padres, esta pregunta es clave. La forma en que estamos viviendo hoy, como mujeres, como hombres, independientemente de tu fe, la forma en que estamos viviendo, ¿tú quieres que así viva tu hijo? Si es la forma, gracias a Dios, porque estás ganando el corazón de tu hijo. Pero si no, dale, porque tu ejemplo es lo que va a marcar el futuro de tu hijo. Eso, impresionante. Lograste el cambio. ¿Cuánto tiempo vivió tu hijo contigo? Porque fue el motor, mi hijo. Fue mi motor. O sea, volviendo el corazón de los padres a los hijos, que vuelva a ser tus hijos el motor del cambio, que vuelva a ser tus hijos la inspiración que te levante, que vuelvan a ser nuestros hijos el saber que vale la pena
ser madre, ser padre, a pesar de. Empecé a darle el ejemplo. ¡Qué hermoso! Empecé a dar el ejemplo. ¿Y él todavía vive contigo? Claro, él se quedó conmigo. Wow. Se quedó conmigo. La patria potestad aún dentro de los papeles legalmente está conmigo. Pero lógicamente lo encausaste para que... ¿Perdonar? No, para que honre a la mamá. Perdón y honra. Siempre, siempre. Igual, algo que me enseñó y me ayudó también a perdonar a mis papás fue esto. Honra a tu padre y a tu madre. Independientemente que tengan o no la razón. Sean como sean, hónrales. No es negociable. No, no es negociable. Y a mi hijo siempre le inculqué y le dije algo desde pequeñito, que voy a obviar unas palabras porque no son tan fuertes, pero a mi hijo le dije, mira, mi hijo, aunque tu mamá haya sido lo que haya sido, cosa que no fue, tú la honras y la respetas desde pequeñito. Siempre le inculqué la honra. ¿Y tiene una buena relación con la mamá? Sabe que la mamita no le ve mucho. Oh, lo siento. Y él cuando creció, ya a los 15 años, me dijo, papi, ¿qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y ese día me salió una prédica de 1 hora en el camino. Y de pedirle Y perdón. tal vez José también se decía, ¿por qué a mí? Claro. Tal vez Pedro también Muchos se decía, dicen ¿por qué eso. a mí? Muchos ¿Cuántos dicen no Y muchos, hemos dicho? ¿por qué a mí? Y Dios me mostraba para hacerle reflexionar a él que él está completo. En Cristo. Y en Cristo tiene todo. No importa cuál sea nuestra realidad, en Cristo estamos completos. No importa el pasado, lo importante es hoy, el presente con Cristo. Y fue entendiendo, supo perdonar a su mamá, pero a pesar de que han pasado años, yo como padre no he podido suplir esa necesidad. Pero sé que Dios es el único que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te voy a recoger. Y Él ha sido la sanidad para Steven, para mi hijo. ¿Qué edad tiene actualmente? 19 años. 19 años. ¿Cómo este proceso personal, que fue largo, que fue doloroso, que fue desafiante, como hijo fue más fácil, claro, porque sentimos que la responsabilidad está en nuestros padres, pero ya como padres nos damos cuenta que la responsabilidad está en mí y que no es posible que siga siendo una niña herida diciendo, es que soy así porque así fue mi papá o mi mamá, O echándoles la echándole la culpa. No, ya soy una mujer que tengo que aprender a ser responsable de cada una de mis acciones, de cada una de mis decisiones, de cada una de mis relaciones. Pero Eduardo, ¿cómo fue este cambio que Dios te muestra que lo llevemos al ámbito de la iglesia? Porque hemos estado en eventos donde los pastores han recibido el que los congregantes le pidan perdón. Hemos visto pastores que se abrazan cuando sí se han sentido juzgados, se han sentido incluso la familia ha hablado cosas que no se debieron y hemos visto esos jóvenes pidiendo perdón. ¿Cómo llevó? Entiendo la escritura, volverá el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. ¿Cómo Dios te habló para establecer estos, diría yo, en añadir estos ejes a estos campaña, este movimiento evangelístico, un retomar la honra a los pastores? Eso lo hicimos el año anterior. Sí, nosotros estuvimos. En Quitumbe, y gracias por estar ahí, porque es muy importante entender desde el punto de vista que nosotros, como creyentes, tenemos una autoridad espiritual. Son nuestros padres espirituales. Hay un principio que dice que un padre terrenal te dice de dónde vienes, pero solo un padre espiritual te dice para dónde vas. Porque los padres espirituales ven mucho más allá que a veces los padres terrenales mismos. Por eso nosotros tenemos que convertirnos en padres terrenales y padres espirituales para nuestros hijos. Que ese es el llamado completo. Porque de naturaleza somos autoridad. Pero esa autoridad espiritual no viene sino estar bajo autoridad espiritual. Entonces todo es una cadenita y el poder honrar a esas autoridades, a aquellos pastores, líderes que estuvieron con nosotros dándonos esa guía, siendo con nosotros como desde pequeñitos, ¿no? Como por ejemplo Omar, que dije que fue mi líder, él fue mi padre espiritual. ¿Por qué? Porque él me guió desde pequeñito, me enseñó cómo comer la palabra, me enseñó cómo caminar en Cristo. Entonces mi honra hacia Omar es tremenda. Y esta persona a ver, hijito, ¿quieres que tu hijo viva como tú? Entonces dale otro que te empuja. O sea, Dios muestra su paternidad
poniendo esos referentes. Y hacer lo que hicimos es honrarles a las autoridades. El poder estar ahí, decirles, pastores, líderes, perdónennos a nosotros los cabezones, los que les hemos hecho sufrir porque hemos sacado muchas canas. Sí. Porque a veces el pastor invierte su tiempo, su talento y su tesoro Su en las oración. personas, en los bebés, y a veces somos mal agradecidos y nos vamos de la casa del Padre sin ni siquiera decirles gracias. Y Edu, bueno, esto que lo haces en las calles, con aliento en las calles, y que lo haces en la iglesia, porque también la iglesia se llama Aliento en las Aliento en calles. las calles. ¿Cómo ha afectado a la iglesia en sí todo este argumento, por decirlo así, tan importante de volver los corazones, padres a hijos, hijos a padres? ¿Cómo has visto tú en la iglesia? ¿Qué ha provocado en los hogares esto? Primero un pequeño roce. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a ver la realidad. Porque incomoda. Sí, Ujú. se empieza a ver la realidad. Y a veces las parejas, yo he visto que llegaban, ¿no? Y al ponernos ya a conversar, nos encontramos que necesitamos volver el corazón a nuestros Hay hijos. demasiada apariencia Sí. y poca vivencia. Ajá. Entonces, el salir a las calles también nos ayuda a ser transparentes. Ser vulnerables. No existe la Sí. familia perfecta, pero existe la familia honesta que busca caminar los principios. Vidas restauradas, hogares restaurados. Qué hermoso. Porque aquí ven un ejemplo. Ujú. Muy criticado y muy juzgado porque pasé un divorcio. Y me echaron piedras y de todo. Pero más adelante yo me arrepentí y tuve propósito en Dios. Ese proceso de restauración, de dar fruto y de ver que Dios no desecha. No, para nada. Si nos, Ni arre- recicla, nos hace nuevos. si nos arrepentimos, porque tenemos que arrepentirnos de nuestro Ujú. pecado, está mal, Dios nos levanta, nos restaura y nos pone en lugares de influencia para que vean el poder de Dios. Su misericordia. Por eso no tenemos que juzgar la forma, sino mirar la esencia y discernir la trayectoria. Y la iglesia de ustedes, entonces, podemos decir que es una iglesia que está creciendo sana Estamos por todo este proceso. porque el Padre así lo ha querido. Qué hermoso. Y hay una promesa, ¿no? Que al mismo tiempo hay una consecuencia. Vuelve el corazón de padres a hijos, de hijos a padres, antes, dice Dios, que visite la tierra, pues con maldición. Es decir, cuando hay este encuentro en que tal vez así, préstame tu mano, en que tal vez nuestros corazones estaban separados de nuestros padres, de nuestra familia, Sí. pero así. Pero Dios permite que haya el giro para restaurar y volcar nuestros corazones. Cuando estamos aquí, la promesa es bendición. No solo para la familia, Para la tierra. para la tierra, para la Ujú. generación. Pero cuando estamos así, rotos los corazones, opuesto. separados, la consecuencia es que va a haber maldición. Qué importante es el día de hoy. Si tienes una relación rota con tu papá, por favor, tú toma la iniciativa. Tú toma la iniciativa. Si tu papá no quiso darte, no sé, ni el apellido, pues no importa, es tu padre. Es el instrumento que Dios usó para que nacieras. Toma la iniciativa. Sí. Y si papá, No me y si quedé yo. papá o mamá tienes un quebranto con tus hijos, toma la iniciativa. Yo sé que le has perdonado 10 veces. A mí el Señor ya perdí la cuenta. Toma la iniciativa. Pero hay que saber que no existe mayor fuerza de transformación que el poder del amor fundamentado en Cristo. Y esta restauración de las familias, basado en volver los corazones, yo decía con Eduardo que este es el meollo del asunto a propósito de que en nuestro país y en otros países está muy fuerte la problemática de pandillas, de, desgraciadamente, narcotráfico y de Sicarios. delincuencia. ¿Por qué? Porque cada vez las estadísticas hablan de que se involucran cada vez más jóvenes, adolescentes o casi niños casi niños. en esta problemática. Pero es porque la raíz viene de la familia, ¿verdad? La Eduardo. ausencia de paternidad. Así es que este día, pues tus últimas palabras para poder animar a uno de nuestros padres y a las mujeres solas. Decirles que en Cristo están completas y que podemos ejercer, porque Dios pondrá referentes. Como tú lo dijiste, tú no pudiste suplir la imagen maternal, pero Dios pone referentes y Él se encarga de suplirlo.
También una palabra para las jefas de hogar. Creo que la parábola del hijo pródigo Mm. es la perfecta. Cuando el hijo pródigo entró en sí, regresó a la casa del padre y el padre le dio 3 cosas. Le dio vestido nuevo, anillo nuevo y calzado en sus pies. Ujú. El vestido nuevo es protección, el anillo, autoridad, provisión y calzado, destino, propósito. Solo un padre te puede dar protección, provisión y propósito. Si creemos que no vamos a poder, hay que pedirle al Padre. Clamar, clama a mí y yo te responderé. Mm. El hijo pródigo dice que entró en sí, pero Dios pone el querer como el hacer. Creo que Dios mismo puso ese sentir en él para que entre en sí. Y es tiempo de volver al corazón del Padre. Así que entramos en sí en el nombre de Jesús. Tú lo puedes hacer, porque ¿qué tengo yo que no tienes tú? Y fíjate que el hijo volvió en sí, pero la palabra nos enseña que el padre cada día oraba, porque salía a la terraza, al balcón, Está a a la esperar al espera. hijo. Estaba a la espera Con y estaba con expectativa. expectativa porque obviamente su corazón estaba volteado a su hijo. Y eso es hermoso, que los padres abrazamos. Y lo besó. Pero fíjate que abrazamos solo con nuestra oración. Aún si mi hijo está lejos, está en la calle, o cualquier situación, o mi nieto, mi nieta, cualquier situación, qué hermoso que yo pueda decir, no hay distancia. Mi hijo está a la distancia de mi oración. Mi hija está a la distancia de mi bendición. Y para Dios, eso no hay distancia. Eduardo, ¿está abierto para que alguien se involucre en Aliento en las Calles? ¿Está abierta la puerta de, no sé, quizás hay papás, hay jóvenes que están... Un teléfono que dicen, yo quiero viéndonos? apoyar. ¿Cómo los localizan? Tal vez en las redes o algún teléfono. Sí, pastores, gracias. Sí, el ministerio está abierto porque hay mucho trabajo. Claro. Sí, Hay mucho demasiado. trabajo. Gracias a Dios hemos tenido muchas invitaciones, que la agenda, como le digo, tenemos ya hasta diciembre. Hay meses que aún faltan días por coparlos, entonces no puedo dividirme, pero sí el equipo. Entonces está abierta la invitación. Nos pueden encontrar en redes como Aliento en las Calles, en TikTok, en Facebook y en Instagram. Y para contactos al 099-402-2962. Les repito, 099-402-2962. Muchas gracias, Eduardo. Realmente es un reto, pero vale la pena porque nos recuerda pues finalmente nuestro compromiso y nuestra misión en esta tierra. Y amigos, gracias, y queremos recordarles que en nuestra plataforma Spotify, también en YouTube, en Facebook y en la página de web de HCJB, ustedes pueden estar viendo estos episodios y pues compartiéndolos con otras personas, también en la aplicación de nuestro celular, ¿verdad? Muy práctico, porque vale la pena ampliar esto, hablarlo con los hijos, hablarlo en grupo de jóvenes, en una célula, como decía Eduardo. Y gracias por estar con nosotros. Nuevamente, gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Y ustedes. además vas a encontrar muchos materiales que HCJB hace pensando en ti, realmente creyendo que todos unidos vamos a estar siempre juntos, exactamente estableciendo lo que está en el corazón de Dios. Llegó el tiempo, volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, porque nos hemos vuelto como nación, todo nuestro ser, a Dios. Cuídate muchísimo, que Dios te bendiga y estamos la próxima semana, como siempre, juntos. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.